Buenos días, vamos a comenzar con la unidad número 2. Vamos a iniciar con el método científico y luego hablamos sobre la investigación. En esta unidad vamos a comenzar a hablar del método científico porque tiene directamente la vialidad y la herramienta de trabajo que se utiliza el investigador para poder realizar cualquier tipo de trabajo científico, de carácter científico, puede ser también un proyecto, una investigación. Por eso vamos a hablar en el día de hoy sobre el método científico y de la investigación como tal. Vamos a comenzar por definir qué es el método científico. Etimológicamente, la palabra método proviene del griego meta, expresa que va más allá, y odos, que es el camino. Literalmente es el camino o la vía para llegar más lejos, para profundizar en una investigación. Es prácticamente un método de trabajo que es sistemático para llegar a un fin o a un resultado determinado. Depende prácticamente de lo que se propone el investigador en ese momento. Generalmente cuando optamos para tomar en consideración el método científico, nos vamos un poco hacia lo que es el conocimiento científico. Todo conocimiento, si se trabaja de una manera rigurosa, tiende a profundizar a través del método. La utilización del método y de sus etapas nos va a llevar a todo investigador a profundizar sobre el tema, sobre el objeto de estudio, sobre el fenómeno o cualquier situación que desee investigar en ese momento. Procedemos a continuar sobre lo que es el método científico para varios autores. Muchos de los autores lo expresan como el método científico es un rasgo característico de la ciencia, por supuesto. El método científico proviene de la ciencia. Si no hubiese ciencia, no hubiese método científico, porque él le va a dar sustento teórico a toda ciencia, tanto para las puras como las aplicadas. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero no es falible, no es ni tampoco autosuficiente. El método científico, por supuesto, es falible, puede perfeccionarse a medida que se realizan investigaciones, se puede perfeccionar el método científico en cuanto a los resultados, a lo que se llega por ese análisis directo. Tampoco es autosuficiente, no puede operar en un vacío de conocimiento, por ejemplo, en un conocimiento cotidiano, en un conocimiento que no tiene sustento teórico, no puede operar el método científico, porque debe ajustarse y adaptarse a lo que nos dice la ciencia y a las particularidades de todo tema. Debe elaborarse completamente y tiene que ser fundamentado en la teoría. Vemos también en la parte del método científico, vemos las características que presenta el método. El método se fundamenta en varias características que lo definen. Es fáctico, por supuesto, porque se ciña a los hechos. En realidad tiene una referencia empírica. Recuerden que nada parte si no hay un conocimiento previo, si no se tiene un conocimiento que se relacione con lo que se está investigando, que es un punto de referencia. Y va más allá de esos datos empíricos, simplemente toma de la realidad lo que le pueda apoyar en cuanto a una información o en cuanto a una situación que se presente. Trasciende los hechos, no se queda simplemente en lo común, en una base empírica, va a trascender sus hechos y formula respuesta a problemas planteados, a problemas prácticos, se apoya en sus propias afirmaciones y exige una constante confrontación con la realidad. En él no cabe el dogmatismo. Recuerde que la parte dogmática viene ceñido a lo que es un conocimiento cotidiano, un conocimiento común, que parte de la subjetividad de lo que es, de lo que presenta el investigador, que se apoya en sus propias ideas, en ese caso. No es que no tome referencia empírica, por supuesto, todo investigador debe tomar
sus ideas de antemano, lo que tenga, las referencias que tenga de antemano, porque sobre ese conocimiento apoya el conocimiento científico y por supuesto las características del método científico, si se quiere trascender, si se quiere profundizar el conocimiento, se necesita de este apoyo, de esta herramienta que procede de las ciencias. Este método tiene características, es autocorrectivo y progresivo. En lo que se refiere a autocorrectivo, porque va rechazando y se va ajustando a las conclusiones del investigador en ese caso. Es progresivo porque está abierto a nuevos aportes, no se queda, no se limita a las opiniones o a las ideas del investigador. Se profundiza y está abierto a considerar otras opiniones y otras teorías que puedan apoyar o sustentar o progresar en ese conocimiento. Sus formulaciones son de tipo general, es objetivo porque busca la verdad de ese hecho. Y el margen de valores y de creencias del investigador también está sujeto a las creencias del investigador. Recuerden que el investigador es una persona y tiene creencias, tiene valores, tiene sus ideas propias. Esa parte del investigador es subjetiva. Él tiene que adaptar, él tiene que buscar la verdad de esos hechos y la veracidad de que esos hechos se debatan. ¿Por qué? Porque en realidad la verdad está sujeta también a lo que encuentra el investigador. La verdad fáctica está sujeta también a las creencias del investigador. Y por eso hay un margen de subjetividad que el investigador debe manejar. Manejar en cuanto a sus creencias, en cuanto a lo que él tiene, el sentimiento que presenta. Muchas veces las investigaciones tienden a no tener un punto de vista objetivo porque están sujetas a las creencias del investigador en ese momento y se limitan, no dan oportunidad de realizar una investigación como tal en ese caso. Vemos que el método científico tiene elementos y son unos elementos básicos, por supuesto, una estructura que lo define como tal. Es como cuando nosotros vimos los elementos del conocimiento y por supuesto los elementos del conocimiento incluyen lo que es el sujeto, que es la persona que conoce. El medio es a través de que conoce, intervienen una serie de aspectos que tienen relación con el objetivo que es el conocimiento como tal. En ese caso, los elementos básicos del método científico está estructurado por conceptos, por definiciones, por teorías, por hipótesis, por variables, indicadores y el contexto o la realidad social que se vive en ese momento. Todo método científico posee estos elementos que lo van a determinar como básico y que sin estos elementos el método científico no tiene apoyo, no tiene sustento teórico y por supuesto se va a quedar simplemente en una herramienta de trabajo, pero que no carece de veracidad en los hechos, en ese caso. Vemos también que el método científico tiene ciertos procedimientos que lo caracterizan. Dentro de los procedimientos es esencial para la adquisición de nuevos conocimientos. El método científico pretende que el conocimiento se expanda, que el conocimiento no se quede simplemente en un conocimiento cotidiano, sino que ese conocimiento vaya más allá de lo que el conocimiento que se tiene anterior o el conocimiento previo. También llamamos a ese tipo de conocimiento previo sobre lo que se va a investigar. Establece un hecho, un fenómeno o un objeto que sea investigable. No, es evidente que cuando nosotros investigamos, no podemos investigar un objeto que no se pueda obtener un resultado o que no se pueda conocer. ¿Cómo llegamos a un conocimiento
en un conocimiento científico si no tenemos un objeto que pueda ser investigado. Es como decir algo que no tiene fundamento. En ese caso, nosotros tenemos que observar el objeto de estudio, tenemos que describirlo, tenemos que ver sus características, sus propiedades, de tal manera de que ese objeto pueda ser investigado. Debemos recabar información anterior sobre ese fenómeno o teoría. ¿Qué teoría hay escrita sobre ese fenómeno, sobre ese objeto de estudio? ¿Qué hay? ¿Qué información se tiene anterior? Siempre tenemos que tener información anterior sobre ese objeto de estudio. Tenemos que reconstruir, distinguiendo las transformaciones y las propiedades esenciales y el proceso histórico de ese objeto. Recuerden que estamos en las ciencias y las ciencias pueden tener diversas aplicaciones. En ese caso, en cuanto a las ciencias sociales, tenemos un proceso histórico que definir y tenemos que ver también qué ciencias van a actuar para poder estudiar ese objeto de estudio o ese fenómeno. Debemos formular hipótesis en base a los hechos o a los datos que se están obteniendo sobre esa investigación. No podemos formular hipótesis que no tengan una teoría anterior o que no tengan un conocimiento previo, porque las hipótesis son suposiciones que nos van a ayudar o a fortalecer o a tomar decisiones futuras sobre esa investigación. Las hipótesis son suposiciones que pueden ser positivas o negativas en relación a ese objeto de estudio. De pronto, en este caso, nosotros formulamos hipótesis sobre determinado hecho. Supónganse que estamos en la investigación sobre el virus que está en el actual, sobre esta pandemia que nos está azotando en estos momentos. Hay muchas hipótesis que están formuladas en cuanto al número de casos que existen sobre esa pandemia, cómo se ha presentado la pandemia en diversos países, por qué ha mutado el virus. Entonces son muchas las preguntas y son muchas las suposiciones que nos debemos hacer ante ese hecho o ante ese fenómeno que está azotando a la humanidad sobre el virus. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y formular hipótesis sobre el hecho que estamos estudiando. No debemos estudiar un fenómeno que no tenga datos anteriores. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a formular hipótesis y posibles respuestas a nuestra teoría o a nuestro problema. Establecer los mecanismos para demostrar la validez de esas hipótesis, sí. Esas hipótesis deben ser verificadas, esas hipótesis deben ser comprobadas, de tal manera de que esas hipótesis puedan demostrarnos qué está pasando con ese fenómeno, qué está ocurriendo en ese fenómeno, si pueden aportar datos o si pueden desvanecer los datos anteriores y volver a formular nuevos caminos o nuevas vías de investigación en este caso. Igualmente, los procedimientos del método científico nos sirven para verificar esas hipótesis y extraer conclusiones. Como les decía anteriormente, debemos explicar qué sucede con ese fenómeno que se está investigando. Debemos comparar los resultados obtenidos porque no debemos quedarnos con los resultados que se tienen sobre ese hecho. Si se comprueban los resultados obtenidos, tenemos mayor, diríamos, fortaleza en cuanto a lo que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo, nos está arrojando ciertos resultados que nos van a permitir formular hipótesis o desechar lo que ya tenemos. Ante eso, el investigador tiene que trabajar ante lo que se tiene. Por eso el trabajo del investigador es un trabajo muy complejo. No es un trabajo de hoy, nada más, o de un día, no. Es un trabajo que hay que hacerlo progresivamente y trabajar en base a lo que ya se tiene, ir descartando ideas, ir descartando y
diríamos que purificando esas ideas que ya se tienen y mejorarlas para obtener unos resultados que en realidad sean unos resultados confiables. Debemos depurar. Todo trabajo de investigación debe depurarse. Muchas veces leemos nuestras investigaciones o nuestros trabajos y decimos, bueno, aquí nos faltan ideas. Ya las ideas que teníamos anteriormente no son las mismas que plasmamos en ese momento. Entonces siempre hay que ir depurando los trabajos que se realizan, de tal manera de que los investigadores deben concluir y aportar nuevos datos, nuevos registros y nuevos valores. Por supuesto, la investigación no se detiene. La investigación siempre está en un trabajo progresivo para establecer, tomar decisiones que sean oportunas, llegar a conclusiones que sean las mejores conclusiones sobre lo que, en función de los resultados. Todas conclusiones deben estar en función de los resultados, porque no se pueden tomar decisiones apresuradas. No, esas decisiones y esas conclusiones deben estar realizadas en base a un trabajo de investigación. Si no se tiene un trabajo de investigación como tiene que ser, las conclusiones y los resultados no van a dejar un nuevo conocimiento. Y lo que busca el método científico es obtener nuevos conocimientos y poner en práctica avances tecnológicos que nos permitan aportes a esas investigaciones que se realizan. Porque las investigaciones, si no se obtienen unos resultados verdaderamente objetivos, esas investigaciones se van a quedar vacías. Y por supuesto deben establecerse nuevas líneas de investigación que nos lleven a profundizar a futuro otros temas de conocimiento. Observamos también que el método general de la investigación es la estrategia, que se define como la guía, como el proceso de la investigación con el fin de lograr resultados específicamente objetivos en el proyecto. Cuando se realiza un proyecto de investigación, se debe lograr nuevos conocimientos o trabajar en base a lo que ya se tiene y proponer sugerencias, recomendar. Por eso todo trabajo de investigación tiene conclusiones y tiene recomendaciones, de tal manera que se puedan ajustar a nuevas experiencias, a nuevos desarrollos prácticos sobre esa teoría. Porque el investigador siempre está, una de las características que tiene el investigador es que siempre va a estar en un trabajo productivo. La investigación es productiva y es una labor que se va a hacer no de la noche a la mañana, es una labor que se hace simplemente tomando todos los días el control de esas variables que se tienen y de ese conocimiento y tratando siempre de buscar nuevos conocimientos y de plantear nuevas alternativas. Siempre el investigador debe trabajar en función de lo que se tiene para aportar, para realizar nuevos aportes. En esta parte, la estrategia en su planteamiento y desarrollo incluye la experiencia, la práctica, la técnica y la teoría que en ese momento tiene el investigador para guiar su aporte. Y esto lo va a realizar a través del análisis, de la síntesis, de la inducción y de la deducción de ese fenómeno de estudio. Vemos también que la investigación científica es una actividad indagatoria, es un producto intelectual, es una actividad intelectual propia de ese investigador, que tiene como principal función es explicar los fenómenos del mundo o los fenómenos que en ese momento se está investigando. Una manera más satisfactoria se puede explicar desde el sentido común, es decir, tomar la investigación científica con el apoyo que nos da la experiencia. Necesitamos de tener una experiencia previa, un conocimiento previo. Generalmente este conocimiento previo se va a adquirir de una manera común, partiendo desde un conocimiento cotidiano de ese fenómeno de estudio.
Luego, ese investigador, ante lo que ya se tiene, ante el conocimiento que se tiene, busca, indaga y plantea nuevas situaciones de tal manera que ese va a ser un proceso sistemático, un proceso metodológico de indagación que lo va a llevar a incrementar ese conocimiento. Esa investigación es propiamente un trabajo intelectual que realiza el investigador. ¿Qué se propone el investigador en ese momento? Generar nuevos conocimientos, de tal manera de que los conocimientos anteriores no se queden, no se limiten, sino que den un aporte teórico a futuras investigaciones y apoyo a futuras investigaciones, como se le dice, que sean valiosas para lo que se investiga o valiosas para otro investigador o para otras investigaciones a futuro. Las características de la investigación. Cuando se habla de las características de la investigación, son muy similares a lo que se propone el método científico. Por supuesto, ellas están sujetas, las características están sujetas a lo que es el método científico. Si tenemos ese punto de vista, nosotros vemos cómo la investigación es sistemática y es objetiva, igual que el método científico, es objetivo y sistemático. Está claramente definido que sobre la investigación está el método científico. Si no se tiene un método científico, que es la planificación, es la herramienta de trabajo de todo investigador, por supuesto, las características de esa investigación van a estar lejos de lo que se quiere obtener sobre ese planteamiento. Debemos estar claros con los temas que seleccionemos. Se supone que los temas que se seleccionan deben estar definidos, deben estar apoyados teóricamente por las investigaciones que ya se hayan realizado sobre ese tema. No es posible buscar temas que no estén definidos o que tengamos dudas o que tengamos situaciones que no sean concretas sobre ese tema que se investiga. Porque generalmente la investigación no va a ser posible. La investigación se va a detener y ese trabajo es un trabajo perdido para el investigador o para la persona que lo realiza. Y va a tender a llevar al investigador diríamos, por caminos equivocados en ese caso. Entonces, por eso debemos definir claramente los temas que seleccionemos. No podemos dudar de los temas porque generalmente estamos dudando de nosotros mismos y de nuestros conocimientos. Recuerden que el conocimiento cotidiano es un conocimiento que lo vamos a tener siempre y que es el que le va a permitir al ser humano trascender en otros conocimientos como aporte a nuevos conocimientos de ellos. Y esos conocimientos ya tienen una fundamentación teórica, por supuesto, son unos conocimientos científicos. Se basa en fuentes propias y en trabajos recientes sobre ese mismo tema. Sus metas son llegar a un todo unificado. ¿Qué se propone la investigación? Concluir y obtener resultados objetivos. Por eso la investigación debe estar claramente situada. No podemos divagar entre una información u otra, porque muchos trabajos pierde el investigador indagando sobre temas que no pueden ser investigados. Y en cuanto a eso, tenemos muchos casos. Hay muchos casos de investigaciones que se limitan por ese tipo de conocimiento. No se profundizan y no se puede llegar a nada concreto. Tenemos también que la investigación tiene objetivos y estos objetivos son básicos para una investigación, sea de carácter científico. Extender, ampliar y desarrollar los conocimientos que se tienen acerca de un tema específico. Tiene que ser temas que sean novedosos, pero temas que se puedan ampliar, que se puedan extender, que el conocimiento no se detenga, porque si el conocimiento se detiene, esos temas no pueden ser desarrollados. Entonces, hay temas que no permiten ampliar o extender los conocimientos y esos temas no son considerados como
de carácter científico. Hay que profundizar y hay que precisar y, por supuesto, afinar conceptos, tesis, argumentos científicos. Se trata de un grado más refinado de búsqueda. Cuando yo les decía a ustedes que la investigación debe afinar, que la investigación debe purificar, debe depurar, es porque la investigación siempre está en constante búsqueda de la verdad, en afinar esos conceptos. En muchos casos nos parecen que las investigaciones dicen más de lo mismo o son más de lo mismo, y por eso cada persona que va a investigar o que va a realizar su proyecto de investigación debe siempre profundizar y debe siempre buscar nuevos conocimientos que tengan argumentos científicos, que no se queden en una mera descripción de conocimientos que sean más de lo que ya se tiene. Por eso se busca profundizar, por eso se busca argumentar, pero que siempre tienen que tener un carácter científico. Igualmente se dice que debemos aplicar, poner en práctica, que esos conocimientos que se obtienen deben ser llevados a la práctica. Esos conocimientos que se van adquiriendo deben ser llevados de la teoría, se teoriza y se lleva a la práctica, que se pongan en práctica, porque muchos proyectos se tienen, pero pocos proyectos se ponen en práctica. Debemos relacionar siempre lo que es la parte teórica con la parte práctica, y es allí donde los hechos se comprueban, donde los hechos se verifican. ¿Por qué? Porque si no hay una explicación teórica, ¿cómo puedo tener una explicación práctica si no tengo la teoría? Si yo no tengo teoría, no puedo llevar a la práctica, no puedo comprobar lo que estoy haciendo, no puedo verificarlo, no puedo describirlo, no puedo realizar la investigación. Y eso es uno de los obstáculos que generalmente tienen los estudiantes. Es necesario que los estudiantes como tal comiencen por buscar temas, por seleccionar temas que sean investigables, no temas que se queden simplemente en una sola opinión, que sean investigables, que haya suficiente información para que puedan seguir investigando. En cuanto a la investigación, tiene su clasificación. Hay investigaciones que son netamente puras, son investigaciones que se llevan a cabo cuando son ciencias como la matemática, ciencias como la lógica, que son estudios que reproducen ideas y en el pensamiento. Entonces, por supuesto, son investigaciones que son puras. Pero nosotros estamos en las investigaciones aplicadas. ¿Por qué? Porque el conocimiento se lleva a la práctica, el conocimiento científico es formal, pero su trabajo es objetivo y es conocer y lograr un bienestar y crear una tecnología. Recuerden que cuando hablamos de la parte tecnológica es poner en práctica el servicio, los procesos, de tal manera de que nosotros podemos desarrollar o poner en práctica otras investigaciones, o que lo que estamos realizando lo podamos llevar a la práctica. De otra manera no se tiene una investigación como tal. Ok, chicos, hemos llegado al final de la presentación. Si desean realizar alguna pregunta o si desean de intervenir, pueden hacerlo. Yo sé que el trabajo siempre es común y es entre nosotros. Por supuesto, si no logramos conectarnos con la hora, hemos tenido problemas en cuanto a la hora y en cuanto al internet. Recuerden que no siempre estamos disponibles. Les hice la presentación un poco tarde, pero se las vamos a subir al Facebook, de tal manera de que ustedes puedan verlo, al YouTube, de tal manera que ustedes puedan verlo. Ustedes tienen allí la dirección electrónica, pueden hacerlo en cualquier momento que tengan disponible. Disculpen la tardanza y bueno, nos vemos en la próxima clase el día viernes.